¿Cuál es la cosa más macabra que alguien te ha contado alguna vez? Así que acabo de tomar una clase de Wet Helicopter Underwater Escape Training, como parte de un nuevo trabajo que conseguí. Durante el entrenamiento, repasaron los procedimientos y las mejores maneras de salvarte si estás en una aeronave y tiene que amerizar en el océano. Una de las cosas más macabras que me dijeron durante el entrenamiento fue que si un helicóptero o un avión se estrella en el océano, es cada uno por su cuenta. Incluso si ves a alguien herido o incapacitado, ni siquiera te molestes en intentar salvarlo. Si intentas salvarlo, lo más probable es que muera de todas formas, y tú también corres el riesgo de morir, porque el tiempo y la energía, y tu suministro de aire, que podrías usar para salvarte, se están desperdiciando en otra persona. Me pareció una cosa macabra de escuchar porque, básicamente, si hay un accidente y no puedo salvarme, nadie va a venir en mi ayuda. Trabajo con adultos con discapacidades del aprendizaje. El otro día me enteré de que a veces, las personas con diferencias sensoriales, se meten los dedos tan adentro de sus órbitas que se les sale el ojo por completo. Supongo que esto puede ser una forma de estimulación. Mi compañera de trabajo dijo que había trabajado con alguien que hacía esto regularmente. Se sacaba el ojo, se lo volvía a poner y repetía el proceso. Lo peor de todo, unas cuantas personas en la sala dijeron que al salirse el ojo de la órbita venía acompañado de un olor horrible. Trabajaba en la industria, tenía un hijo que no podía tragar bien, intentaba meterse la comida a la fuerza, sorbiendo y tragando al mismo tiempo, por eso comía principalmente pasta como macarrones. El dulce niño recibió un montón de terapia del habla por esto. Desafortunadamente, la comida salía de su boca, pero no siempre bajaba por la garganta. A menudo terminaba en sus vías sinusales. Estábamos haciendo hojas de trabajo, jugando, coloreando, o cualquier otra cosa, y de repente estornudaba. Los fideos salían a toda velocidad por su nariz, cayendo sobre cualquier cosa que estuviera delante, incluyéndome a mí. Ahora, yo podía aguantar muchas cosas. Heces, orina, fluido, reacción estomacal fuerte, esas cosas no me molestaban. Pero la saliva mocos me daban escalofríos. Quería mucho al niño, pero tenía que pedirle a alguien que me cubriera durante las comidas y cada vez que pasaba eso, o si no vomitaba. En 1993, a mi mamá la invitaron a 2 bodas el mismo día, pero solo pudo ir a una. En la que no fue, el novio, un tal Soltan, se emborrachó, hizo una parada de manos en un balcón, se cayó y acabó en el cementerio. Cuando tenía 16 años trabajaba en un club náutico en verano, un señor empezó a hablarme, y durante unos 5 o 10 minutos me explicó que era miserable, y que no tenía nada por lo que vivir. Dijo que lo único que le permitía olvidar sus problemas por un rato, y que le impedía tirar la toalla era venir a sentarse junto a nuestro club náutico y ver los barcos navegando en el río. Me preguntó si había alguna forma de poder salir en uno de los veleros por unos minutos. Le dije que vería qué podíamos hacer, y le pedí que me esperara. Busqué a mi jefe, que estaba dando una clase en ese momento, e interrumpí la clase para explicarle la situación. Me gritó por interrumpir la clase. Regresé a buscar al tipo, pero ya se había ido. Un amigo me contó una vez sobre este tipo que conocía, que trabajaba en una planta de una marca famosa de comida. Mientras estaba adentro, la máquina empezó a funcionar de alguna manera. Comenzó su ciclo y lo sufrió un accidente fatal. Había otros trabajadores afuera que lo escucharon gritar, pero no había forma de parar el ciclo antes. Su esposa e hijos recibieron una buena indemnización. Esto fue en los 80. Siempre me pregunté si destruyeron la máquina o si simplemente la limpiaron y la volvieron a usar para la comida. Sufrí de época muy difícil emocionalmente muy fuerte hace como 10 años, y un día tuve pensamientos muy oscuros muy intensos y fui a urgencias para estar a salvo y buscar tratamiento. Me pusieron en una habitación con una señora mayor de unos 60, y me dijo que estaba ahí por lo mismo. Dijo que lo único que la detenía era pensar en lo tristes que se pondrían su hijo y su nieto, pero luego, como sin importancia, mencionó que la solución obvia a eso sería hacer algo muy drástico primero para que no estuvieran tristes. Lo dijo tan calmada y tan normal. Peor aún, su hijo y su nieto fueron a visitarla mientras estábamos ahí y estaban hablando de que ella se fuera a vivir con ellos. Le conté a la enfermera lo que me había dicho, pero no tengo forma de saber si algo pasó con eso. Cuando me contrataron como enfermera en el hospital, me dijeron que la política en caso de situación de emergencia por fuego es evacuar por orden de gravedad. Tenemos que escoltar primero a la gente más sana y capaz fuera del hospital, y luego regresar por los enfermos si aún es posible. Entiendo el razonamiento, rescatar a la mayor cantidad de gente posible y maximizar el número de vidas salvadas, pero también me pareció una idea horrible. Se supone que debo ignorar a las personas con condición crítica, discapacitados y ancianos que gritan pidiendo ayuda porque no pueden ayudarse a sí mismos, en favor de evacuar a personas que probablemente podrían evacuar solas. Espero que la situación nunca se presente.
Cuando trabajaba el turno de noche en una librería, un señor viejísimo hizo cola en mi caja. Mi compañero lo llamó, porque su caja estaba libre, pero el viejo negó con la cabeza. Prefiero esperar a ella, dijo con un fuerte acento alemán. Cuando terminé con mi cliente y el señor se acercó, le pregunté cómo estaba. Simple charla de cajera, ya sabes. El viejo me miró fijamente. ¿De verdad quieres saber? Un poco desconcertada, le dije que sí. Claro, ¿por qué no? Mientras empezaba a pasar sus libros por el escáner, el viejo dijo, ¿sabes del bombardeo de Hamburgo? Ah, sí. La familia de mi madre vivía en Glasgow durante la Segunda Guerra Mundial. Mis tías y mi abuela sobrevivieron al bombardeo. Los padres de mi padre estaban escondidos y muriéndose de hambre en Ámsterdam ocupada por los nazis. Crecí escuchando historias de guerra. Sí, sabía de Hamburgo. El viejo dijo, los aliados llegaron de noche, y sus aviones lanzaron sustancia inflamable. Donde caían las bombas, había fuego. Edificios, calles, coches, gente, todo en llamas. La gente que se prendía, corría al lago del centro de la ciudad, se tiraba al agua. Pero el sustancia inflamable, no se quita. Mientras estaban bajo el agua, estaban bien, pero cuando salían a respirar, las llamas se encendían de nuevo. Por todo el lago, aparecían y desaparecían estas luces brillantes, según la gente respiraba y se sumergía. Finalmente llegó la policía, con sus armas y sus barcos. Remaron hacia el lago y buscaban luces. Cuando aparecía una luz, escuchábamos un disparo, y luego la luz se apagaba. Y pagó sus libros y se fue. Así que eso se quedó grabado en mi cabeza. Viví en ese departamento cuando tenía 20 y tantos. Todos los vecinos teníamos más o menos la misma edad, así que nos juntábamos seguido. Nos veíamos en el bar para tomar algo o hacíamos fogatas. Algunos hasta llevaban a sus perros, era recontra tranquilo. Había un tipo como 10 años mayor que yo, se comportaba más joven y era bastante copado. Siempre tenía historias divertidas que contar y nos hacía reír un montón. Bueno, una noche me mandó un mensaje. Dijo que una mina que vivía en el complejo llegó a su casa toda lastimada por unas personas peligrosas, que había ido a su departamento a pedir ayuda, y se estaba riendo de lo mal que estaba. Después me mandó imágenes comprometedoras, fue brutal, tenía los dos ojos morados y moretones por todo el cuerpo, literalmente. Estaba inconsciente, no recuerdo qué fue exactamente, pero se me pusieron los pelos de punta y sentí que él se los había hecho. Me sentí malísimo. Nunca pude contarle a nadie esto, en parte porque me siento reculpable de no haber podido ayudarla de alguna manera. No podía mirarlos a los dos a los ojos después de eso, y me mudé al poco tiempo. Edith parecía inconsciente. Supongo que no sé con seguridad si lo estaba. También fue una especie de presentimiento. Cuando estaba en la prepa, uno de los profes de inglés y el entrenador del equipo de natación era un tipo en silla de ruedas. El departamento de inglés estaba en el tercer piso. El edificio era como una U gigante, con la parte abierta de la letra cerrada con una pared. Alrededor de la U estaban las aulas, y la parte que sería abierta en la letra tenía la alberca en el sótano, el gimnasio en los pisos primero, segundo y tercero, y la cafetería y la biblioteca en el cuarto piso. El departamento de inglés estaba al otro lado de la U, lejos del ascensor. La escalera principal estaba en la parte inferior de la U, y cada uno de los brazos superiores tenía una escalera secundaria que también servía como salida de emergencia. Este profe nos contó que si hubiera una situación de emergencia por fuego, no tendría forma de salir, no solo porque probablemente no podría usar el ascensor durante una situación de emergencia por fuego, sino porque para llegar ahí tendría que pasar por todos los estudiantes tratando de salir del edificio por las escaleras. Dijo que otros profes habían hablado de eso sin su opinión o petición, y habían acordado que la persona X cargaría su silla de ruedas por las escaleras, y las personas Y Z lo cargarían a él. Mi papá era bombero. Cuando yo nací él atendió una situación de emergencia por fuego en una casa muy tarde en la noche. Los papás lograron salir, pero había un niño o niños muy pequeños atrapados escondidos en una de las habitaciones de arriba, pidiendo ayuda desde la ventana. Así que él entró para intentar rescatarlos, pero por el humo no veía nada, y tampoco los oía porque el fuego también es muy ruidoso. Revisó toda la habitación, fue a la ventana, la rompió para ventilar y se dio la vuelta. Agarró lo que pensó que era un niño pequeño, cuando salió se dio cuenta de que era un objeto. La casa estaba totalmente envuelta en llamas y era inseguro volver a entrar, así que no pudieron regresar hasta que apagaron el fuego. Cuando subieron a investigar, se dio cuenta de que cuando entró a la habitación a buscar al niño o niños, había estado pisándolos. Habían perdido el conocimiento debajo de la ventana antes de llegar a la habitación. Mi mamá dice que eso lo afectó mucho, la peor llamada a la que jamás asistió. Una vez, una chica publicó que cuando era niña, su mamá la obligaba a guardar silencio mientras escondían a su tío en el sótano durante días. Nunca supo por qué, hasta que a los 19, vio su cara en las noticias. Estaba buscado por 3 asesinatos.
¿Cuál de estas confesiones te dejó peor cuerpo? Déjalo en los comentarios. Y si quieres más historias así, ya sabes qué hacer,